Vamos a hablar de Salvador Illa. En las televisiones del gobierno le están masajeando, le están haciendo una despedida. Prácticamente falta que hagan un funeral porque el ministro de las 85.000 muertes por coronavirus se va a Cataluña a hacer campaña y desde aquí le vamos a dedicar una despedida diferente. Y queremos analizar la trayectoria de Illa, cómo ha sido durante el ministro, y lo vamos a hacer con un tertuliano, con un periodista que sabe torear en plazas muy difíciles y que aquí en Periodista Digital le tenemos mucho afecto. Es Antonio Naranjo. Antonio, un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Luis. Encantado. Bueno, mira, cuando conocimos la noticia de que Illa se iba a Cataluña, tú dijiste esto en Espejo Público. Parece que el matrimonio de conveniencia de Pedro y de Pablo va a durar hasta el siglo que viene. Y acabamos de estrenar, como quien dice, solo llevamos 20 años, ¿no? Pero les une el poder y eso es mejor pegamento que el amor y que la fidelidad política. Y no tienen alternativa desde el que el PSOE ha dejado de aspirar a ser un partido de verdad de mayorías. Antonio, esto que decías que tenía todo el sentido común, no te creas que fue la tónica. Es decir, deberíamos plantearnos, es increíble que un ministro que se va dejando un legado dejando atrás tantas mentiras, tanto engaño y tanta muerte, pues no te creas que nosotros cuando lo escuchamos nos pareció de sentido común, pero no fue la tónica. ¿Cuál crees que es por qué esa fascinación mediática con Illa? Bueno, a ver, Illa tiene una virtud que en realidad debería ser una condición sine qua non del ser humano, ¿no? Que es la cierta educación, en fin, unos modales aparentemente razonables. Pero es que esto, que se haya convertido en virtud política, creo que retrata un poco el ecosistema político y mediático español, porque la tenía mi abuelo y no le hacían ministro. La tenía, claro, los mayores nuestros la tenían todos, sin necesidad de que por eso ya se convirtieran en personas diligentes o competentes, ¿no? Entonces, eso por un lado, es decir, Illa es una persona de modales razonables. Y luego la segunda, pues porque llevamos muchos meses en España con la necesidad de blanquear algo tan absolutamente, a mi juicio, ilegítimo como las alianzas políticas que desde la moción de censura, y la explican, de hecho, la moción de censura, se llevan tejiendo en España y que han llegado al gobierno de la nación a blanquear a una persona como Pablo Iglesias, que simplemente ataca al jefe del Estado y demuestra claramente con su discurso y con su programa que no cree en la Constitución, a blanquear a Bildu, que es un partido que no reniega del terrorismo, sino que lo contextualiza, y a blanquear al independentismo. Y todo eso lo ha hecho el gobierno del PSOE. Entonces, necesitan hacer dos caricaturas. Una positiva, que es la de nosotros somos muy buenos y tolerantes, y una en negativo, que es la de la oposición es ultraderechista. Y con esa doble caricatura lo que hacen es barnizar y acostumbrar a la ciudadanía a algo que hasta hace nada para el propio Partido Socialista hubiera sido escandaloso. Fíjate si hubiese sido escandaloso para el Partido Socialista, que le costó la Secretaría General del partido al propio Pedro Sánchez, cuando en aquella famosa reunión de la Ejecutiva, varones como el presidente de Asturias decidieron impedir que pactara con el populismo y con el separatismo. Y por eso Pedro Sánchez dejó de ser secretario general. Javier Fernández, efectivamente. Bueno, pues mira, vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar para fines de febrero. Illa no quería alarmismo, le parecía que toda la situación estaba controlada. Conviene, después de 85.000 muertos, hay que escuchar esto. ¿Qué valoración hace usted de la situación a día de hoy, cuando hemos conocido hace apenas unos minutos de ese nuevo caso en Cantabria que elevarían a 57 los casos de infectados en España? Bueno, pues es una situación que seguimos con preocupación, tiene que preocupar, es lógico que preocupe a los ciudadanos, pero esto es una cosa y otra cosa es caer en el alarmismo. No hay que caer en el alarmismo, es efectivamente un virus desconocido, es un virus que se está investigando, pero de acuerdo con lo que nos dicen los expertos, lo que conocemos nos permite controlarlo o intentar controlarlo y tratarlo. Pero es cierto que se producen casos de confinamiento, casos de regiones que quedan completamente cerradas, como hemos visto en el norte de Italia. ¿Por qué, si es un virus con un índice de mortandad tan bajo, se toman tantas precauciones?
porque se intenta contener el virus, se intenta que este virus no quede para siempre entre nuestro país, en este caso, y por tanto... ¿Qué quedamos? ¿Sirven? ¿No sirven? Las mascarillas sirven, pero sirven para lo que sirven. No son necesarias en España para ir por la calle. En Italia, o en China previamente, o en otras zonas de riesgo, en Italia, en algunas zonas concretas de riesgo, sí que han recomendado uso de mascarillas a más gente, a ciudadanos que están en sus casas confinados. En España no tenemos esta situación y, por tanto, no es necesario el uso de mascarillas en la calle. Claro, escuchando esto, Antonio, se entiende lo que vino después, ¿no? Mira, es que yo no recuerdo bien cuándo fue esa entrevista de Iñaki López. Calcúlale que fue para fines de febrero, más o menos. Claro, bueno, yo me acuerdo de mí mismo en esas fechas. Pues mira, por ejemplo, me acuerdo muy vivamente en el programa de Carlos Herrera, incluso haciendo alguna, no digo broma, pero sí sorprendiéndome por la supresión del mobile en Barcelona, ¿no? Supresión que también le pareció muy criticable, por ejemplo, al País, que hizo un editorial que recuerdo vivamente en fin, lamentando que se suprimiera por cierto histerismo el Congreso Internacional tan importante, ¿no? Y lo recuerdo porque luego me lo han reprochado, ¿no? Tú también le quitaste importancia. No. Yo lo que hice es creerme a Salvador Illa, yo lo que hice fue creerme a Fernando Simón, y yo lo que me hice en aquellas fechas de finales de febrero es confiar en que las autoridades sanitarias tenían razón y que todo alarmismo estaba injustificado. ¿Qué es lo que ha pasado después? Que ellos lo han intentado explicar como un error, bueno, un error humano, una especie de cómo lo íbamos a prever. ¿Y qué es lo que nos hemos enterado después, que es para mí lo escandaloso? Que mientras los demás nos creíamos a las autoridades sanitarias, porque no teníamos razón para no hacerlo, ellos ya sabían de manera fehaciente y documental que la alerta sanitaria por coronavirus iba en serio. Después hemos sabido que hasta el mes de marzo, en no menos de 20 ocasiones, este gobierno, este portavoz parlamentario, este portavoz sanitario, Fernando Simón, y este ministro en salida, el señor Illa, habían recibido, mira, notificaciones muy expresas de la Organización Mundial de la Salud advirtiendo de la necesidad de tomar medidas preventivas muy rápido. Habían recibido, y esto además es muy llamativo, habían recibido la advertencia de la propia Unión Europea al respecto de que suprimieran todo tipo de evento de masas. Y habían recibido además, y esta es algo menos conocida, una visita personal de uno de los responsables de la organización médica colegial. Esto te estoy hablando a 30 de enero, 30 o 31 de enero, en la que este responsable, con mucha experiencia en este tipo de asuntos, les advertía además de que el virus que iba a llegar a España, llamado COVID-19, era un virus del tipo 4. El tipo 4 es el más grave de los estadios posibles en un virus. Bien, a pesar de toda esa información, el gobierno hizo varias cosas. La primera, calificarlo como un virus de tipo 2. Esto lo hizo Fernando Simón y su equipo. Y a partir de ahí lo que hizo fue negar de manera sistemática la necesidad de ponerse histéricos y tomar medidas, ocultando a la vez la información de la que ya disponían. ¿Qué es lo que pasó luego, Luis? Pues que como fallaron de manera estrepitosa y yo creo que negligente, no solo casual, en las medidas preventivas, tuvieron que adoptar las medidas reactivas más duras de Europa, que fue el estado de alarma, que a mediados de marzo produjo el prolongamiento, el confinamiento más longevo de Europa. Y Pedro Sánchez aprovechó ese estado de alarma y ese confinamiento para intentar colocar una de sus ideas estrella de la pandemia, y es que esto no se podía saber y cuando se supo fuimos los que más rápido y más contundentemente reaccionamos. Y es mentira, simplemente es mentira, no es una cosa opinable. Tú luego puedes decir que la pandemia al final ha llegado a todos los sitios, que la pandemia es terrible, que lo es, y por supuesto que el virus no se lo inventan los gobiernos. Lo que no puedes decir es que tu alerta existía desde mucho antes de que tú tomases decisiones y que al contrario permitiste que en España, con el 8 de marzo, se celebraran eventos multitudinarios en todo el país. Porque no hay que señalar al 8 de marzo por feminista o por responsable único de la extensión del virus. Lo que sí que hay que decir es que probablemente el gobierno, para no suspender el 8 de marzo, permitió otro
montón de eventos de multitudes, partidos de fútbol, misas, mítines de Vox, carreras populares, que contribuyeron a que España tuviese muy pronto, y la sigue manteniendo, una de las tasas de infección más elevadas del mundo y, desde luego, una de las mortalidades más disparatadas del mundo. Cosa que, por cierto, también ha costado mucho, y yo lo he repetido y lo he documentado en muchas tertulias e informaciones, ha costado mucho que algunos acepten. Yo me acuerdo de mí mismo lo incómodo que me resultó, pues allá por marzo o abril, demostrar con datos fehacientes que la mortalidad en España era 6, 7, 8, 10 y hasta 40 veces superior a la de otros países, haciendo una cuenta muy sencilla, que es hacer una división proporcional entre los muertos de cada país y su población total, que es lo que te da realmente la tasa de mortalidad correcta, que, por cierto, Fernando Simón también intentó disimular de una manera muy artera, que si quieres luego te explico, si te parece interesante. Claro que sí. Dejamos el tema de los muertos, lo retomamos más tarde porque hay que recordar otras mentiras. Hay que recordar, por ejemplo, el tema de los test defectuosos. Este gobierno presumía en un momento, en la primera ola, en un momento tan delicado y cuando morían más de 1.000 personas al día, presumía de estar haciendo test, lo cual no solo los había comprado y eran defectuosos, sino que no eran tantos como ellos decían. Y el responsable de todo esto se llamaba Salvador Illa. Materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Tenemos ya comprometidas 640.000 unidades y vamos a llegar muy pronto al 1.000.000. Efectivamente, la homologación no ha dado los resultados que venían en las especificaciones del producto, claro. Y hemos dicho que las próximas entregas previstas de este material se tienen que cambiar. Efectivamente, es así. No compramos producto que no cumpla con las especificaciones que exige nuestra Agencia Española de Medicamentos. No había ninguna alerta sobre esta empresa suministradora en la Agencia Española de Medicamentos, ni en ninguna agencia europea. ¿Hubiera sido mejor no comprarlo? Encima te lo dice como si la culpa fuera nuestra. Es decir, sí. Al final parece que la culpa, que esto es algo recurrente en este personaje, y es que nunca acepta los fallos. La única vez que pidió disculpas fue cuando le pillaron en la fiesta J, en la fiesta del Español. Fue la única vez que pidió disculpas por algo. Luego después, ahora, y de hecho se está yendo, diciendo, convencido de que todo lo hizo bien, incluso cuando compraron 650.000 test que no servían absolutamente para nada. Mira, yo puedo entender perfectamente la dificultad de gestionar una cosa que no tiene precedentes y la cantidad de errores que se pueden cometer. Los hemos visto también en algunas comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que cualquiera podemos entender de determinadas dificultades, pero lo que no podemos entender es que la respuesta a eso sea la mentira o, como viene ocurriendo ya desde unos meses, el buscar un culpable verosímil, ¿no? Que unas veces son las comunidades autónomas y otras veces son los ciudadanos, pero nunca es el gobierno. Pero yo creo que lo que retrata Illa, desde luego que ese tipo de intervenciones, lo que más retrata Illa, y a mí me ha dejado acongojado, es que haya aceptado abandonar el Ministerio de Sanidad justo en el momento en el que se supone que más necesario es un ministro de Sanidad, que es cuando de nuevo arrecia la pandemia y cuando la experiencia que tú mismo has cogido en estos meses puede ser útil para brindar un servicio a los ciudadanos. Entonces, que el ministro de Sanidad no sea el primero en decir, miren, de aquí yo no me muevo porque soy importante. Y además, creo que no tiene que haber elecciones en Cataluña, por relevante que sea la democracia. No va a pasar nada porque la aplazamos 2 meses, porque miren, yo no puedo estar sosteniendo que la gente no tiene que verse, que la gente no tiene que reunirse y, sin embargo, convocar a 5,6 millones de catalanes a las elecciones. A mí lo que más me acongoja de Illa es precisamente eso. O sea, que sea el ministro de Defensa, utilizando el símil, que en el apogeo de la Gran Guerra abandona el frente. Me parece que retrata mucho al personaje y explica toda esa retahíla de errores, falsedades y negligencias que, sin la menor duda, ha jalonado la trayectoria suya, por cierto, con una complicidad mediática sorprendente de los mismos que luego van buscando guisantes fríos en el Isabel Zendal o hacen recuento de rastreadores, cosas que me parecen bien. Yo soy bastante implacable con todos
dirigentes políticos en este momento. No creo salvar a nadie, pero sí a nadie, porque creo que tiene una responsabilidad que necesita de la presión humilde de los medios de comunicación para que sean mejores y para que no bajen la guardia. Pero sí me llama la atención la crueldad y la doble vara de medir en tantas cosas habitual, pero incluso en cuestiones sanitarias que detectamos a la hora de perdonar la vida a Salvador Illa, insisto, y de perseguir hasta el más mínimo o no tan mínimo error de otros presidentes autonómicos, ¿no? Me parece que ese contraste también nos retrata. Tienes toda la razón. Yo creo que estoy de acuerdo contigo porque la decisión de Ilia de irse en este momento confirma algo que ya nos temíamos, y es que la pandemia nunca ha sido su prioridad, o sea, nunca ha sido su problema. Su problema es cuidar su machito, seguir mandando, seguir haciendo sus políticas, y la pandemia es un bache en el camino, o es algo con lo que vamos a lidiar, pero tranquilos que lo importante es seguir haciendo política y lo importante es que yo sea útil donde me manden, ¿no? Es decir, un tío que se siente útil donde le dicen, ¿dónde tengo que ir? De buena parachik, o sea, de buen tío gris, un tío que confía. Sí. A mí esa decisión, y como tú dices, me parece esencial para entender al personaje, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la clase política en general se ha funcionalizado desde la más tierna juventud. Es decir, yo y tú también, Luis, y muchos periodistas que ya llevamos algunos años en esto, incluso ahora ves con perspectiva a personas a las que le lanzabas alguna crítica o que te parecían poco solventes para el cargo y todos resultan Adenauer al lado de esta generación. Sí, claro, es un poco la generación 15M ha resultado ser un desastre. No lo digo solo por Podemos, que también me refiero a la generación por edad. En el momento en el que los que iban a renovar la política han entrado, lo que hemos descubierto es que son más funcionarios que todos sus antepasados, claro, y que tienen menos valores. Entonces, tú tienes a un Miquel Iceta que lleva 40 años, no sé los que lleve, desde que ha sido concejal hasta que acaba siendo ministro, siempre subordinado a la nómina partidista y, por tanto, dispuesto siempre a hacer lo que le digan. Salvador Illa es un caso exactamente igual. Lleva toda la vida siendo funcionario del Partido Socialista. ¿Y cuál es el problema? Pues que cuando entra gente que no es así, el sistema político les acaba expulsando y considerando unas raras avis. Estoy pensando en personas como Cayetano Álvarez de Toledo, en Marcos de Quinto, Marcos de Quinto, Pizarro. Claro, Pizarro. Y también los ha habido en la izquierda, ¿no? Y no hay más que ver, por ejemplo, ahora a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no es funcionaria ni siquiera militante del Partido Socialista e intenta mantener una cierta dignidad que, en fin, destaca más por la poca, en fin, altura política de muchos de sus compañeros de Consejo de Ministros, como ella misma es atacada desde dentro por algunos de los ministros, ¿no? Y probablemente obedece a que, a pesar de todo, guarda una cierta independencia que ya es inusual en gente como ella. Que déjame que diga otra cosa, que es que todavía lo hace más bochornoso. Es que ella ha dejado de ser ministro de Sanidad, no solo sin explicar el pasado, cosa que yo creo que tenía que hacer una comisión de investigación parlamentaria, y ante un juez, lo digo, en fin, con dolor, porque me hubiera encantado que lo hiciera bien. Es que se ha ido el mismo día en el que hemos conocido, y no por él, que España está sin vacunas. España no es culpa del gobierno, es un problema de la Unión Europea, que también está llena de funcionarios grises que, al parecer, en los últimos 2 meses no tenían otra cosa, tenían cosas más importantes que hacer que tutelar y vigilar la distribución de las vacunas apalabradas. Pero es que ella se ha ido, y no era culpa suya, sin explicar a los españoles que no tiene vacunas, que de las 1,3 millones de vacunas distribuidas, que son muy pocas hasta ahora en España, ya se han puesto 1,2 millones de vacunas. Y que de ese 1,2 millones de vacunas, casi todas son primeras dosis, porque con las 2 dosis solo hay 120.000 personas en España ahora mismo. Eso significa que el ministro de Sanidad ha abandonado el barco, ha hecho como el capitán Esquetino del Costa Concordia, cuando estaba naufragando, pero además sin explicar a los ciudadanos que ni siquiera tiene claro el Ministerio de Sanidad cuándo va a poder completar la vacunación, la segunda dosis del 1 millón de españoles que ya se han puesto la primera. Tú imagínate que Pfizer, que AstraZeneca siguen sin mandar las vacunas. Es que el plazo de 21 días corre y podríamos llegar a encontrarnos incluso, ojalá no, con que algunas de las personas, las primeras, las
claro, se encuentren con que les han puesto la primera dosis de la vacuna, pero no les pueden poner la segunda. Y dices, bueno, pues eso es una inmunidad imperfecta. Es que hoy he escuchado, Luis, al responsable del Instituto de Salud, Carlos III, diciendo que ahora la duda no es ya si una sola vacuna, dosis, inmuniza, sino que puede tener efectos perversos a la hora de reforzar, por de alguna manera llamarlo, la inmunidad no del paciente, sino del virus. Este es Salvador Illa. Salvador Illa se ha librado precisamente, bueno, quizás por eso también se ha fugado, Antonio, creo que estás dando otra clave, es decir, al ver el fracaso de la vacunación, dice que este marrón se lo coma a otro, yo ya llevo un año aquí comiéndome marrones, si aquí nada, si se da cuenta, lo vendieron desde septiembre, venían con el tema de la vacunación, de que la vacuna ya, esto era el principio del fin, ¿te acuerdas? Bueno, pues sí, se van a tener que volver a tragar sus palabras y también es una de las claves para entender la fuga de Illa. Otra de las claves es los medios de comunicación que le han protegido. Claro, con 80.000 muertos, poner esta portada en el diario El País, esto casi es un anuncio electoral, ¿no? Sí. Y eso es lo que le ha permitido irse de rositas en casos tan escandalosos, por ejemplo, como lo del comité de expertos, que es quizás el punto más negro de toda su gestión. Vamos a recordarlo. Les hablamos ahora del comité de expertos que el gobierno decía que le asesoraba cuando tuvo que decidir qué territorios pasaban de fase durante la desescalada. En su día hubo mucha polémica porque tanto Pedro Sánchez como el ministro Salvador Illa, como la ministra portavoz María Jesús Montero, como Fernando Simón, se negaron repetidamente a hacer públicos los nombres de los científicos que componían ese comité de expertos. Hoy sabemos que ese comité nunca existió. El PP se quejó ante el Defensor del Pueblo de que el gobierno se negara a dar los nombres de quienes componían el comité. El Defensor del Pueblo se dirigió entonces al Ministerio de Sanidad para que le diera esos nombres. Y el Ministerio de Sanidad ha respondido por escrito que no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación sanitaria de las comunidades autónomas. Antonio, en otro país... Esto es una decisión. ¿Por qué en España? En otro país o con otro gobierno. Es decir, claro, es que yo creo que lo que retrata la presión mediática y política que ocurre en España es el siguiente ejemplo. Ya la vivimos con el ébola, en el que murió un perrito, pobrecito, y además no de ébola, sino sacrificado por si acaso. Y porque también murió algún misionero, pero bueno, como esos eran religiosos, parece ser que no importaban tanto, ¿no? Bien, pero por un riesgo de ébola saldado con un perro muerto, en España hubo denuncias en el Parlamento Europeo, comparecencias en el Congreso, denuncias de todo tipo y manifestaciones en la calle. Aquí, con 83.000, 84.000, 85.000 víctimas mortales, de las cuales más de 30.000 el gobierno ni siquiera llega a reconocer, pues al señor Salvador Illa le presentan muchos medios como si fuese Joe Biden con gafas, ¿no? Entonces, a mí me parece que el antagonismo que hay entre lo que la gente padece en la calle y cómo percibe la realidad en la calle y el microclima o el ecosistema político-mediático, que lo que hace es echar desodorante de manera contumaz al hedor, que en realidad echa esa vida política, pues les permite sobrevivir, pero yo creo que no les va a permitir presentarse ante la ciudadanía con la cara limpia. Ahí, ese antagonismo en algún momento tendrá que saltar, Luis. No, yo salgo a la calle igual que tú y lo que veo es a gente sufriendo, a gente preocupada, a gente en el paro, a gente con el negocio cerrado, a gente al que se le ha muerto un familiar, a gente con incertidumbre. Y lo que oigo luego en muchos medios o lo que veo en los partidos políticos dominantes es una agenda absolutamente contraria a esa realidad y que, sin embargo, se impone de manera pública, pero creo que no disimula del todo lo que por debajo hay y el sufrimiento, el dolor y el rencor que hay acumulado. Sí, y da mucha también, exacerba bastante que este personaje lo podamos ver ahí como lo vemos sin mascarillas y después es el mismo que nos echaba la bronca varias veces porque no nos portábamos bien y porque éramos unos irresponsables. Vamos a recordarlo. Es fundamental que los referentes sociales inculquen responsabilidad a la ciudadanía. ¿Y sabe cuándo lo decidí? Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado.
No puede ser que 700 personas, no puede ser, con los muertos que hemos tenido. Ese día yo decidí que me iba a ver con todo referente social posible, para que salgan a decir a la gente, cuidado, que esto no ha sido una broma, que esto ha sido muy serio. Esto ha sido los del 8M, ¿eh? Sí, bueno, si es que es todo un despropósito, insisto, el margen de error humano tiene que ser amplio en situaciones como esta, con tan pocos precedentes inmediatos, ¿no? Pero es que la contumacia en la falsedad y la contumacia en predicar una cosa y hacer la contraria la hemos visto tantas veces sin pedir disculpas. Ayer Boris Johnson dijo literalmente, Boris Johnson, que parece que se ha dado golpe en la cabeza muy a menudo, pues dijo, lo lamentamos mucho y asumo toda la responsabilidad. Lo que el señor Salvador Illa dijo es, no me arrepiento de nada. En esas dos frases, que son tan antitéticas, se refleja realmente cómo percibe la pandemia, ¿no? Y desde luego que en esa imagen de yo sin mascarilla, pero a ti te da bronco por si acaso no te la pones, pues también se percibe la estrategia política de este gobierno, que es básicamente no ser responsable de nada y hacer un poco de, no sé, como de espectador o de testigo que de vez en cuando te echa la bronca, que se guarda la última palabra con el estado de alarma, pero que te señala constantemente porque si te pasa algo, la culpa es tuya y en todo caso ellos van a ser lo suficientemente generosos como para echarte un cable, bien con un respirador, bien con un salario mínimo de integración, ¿no? A mí me da mucha pena porque es verdad que Salvador Illa, yo me parecía una persona digna de respeto, me parecía un hombre solvente, ¿no? Un filósofo que dice, no, un filósofo para la medicina, pues sí, a lo mejor resulta que sí, porque tiene unos valores, una humanidad y una capacidad de reflexión más profunda y menos al corto plazo. Pues no, resulta que todo eso ha sido un disfraz para esconder al lobo. Y a mí me resulta un personaje muy siniestro, en definitiva, Salvador Illa, pero no más que su jefe, Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez ha sido la persona que, por ejemplo, nos ha tenido encerrados 3 meses en casa y ahora se ha guardado un decreto de estado de alarma y que en días como hoy está más pendiente de que le vote más o menos gente en Cataluña que de ver cómo evitamos el colapso de los hospitales, de ver cómo traemos las vacunas pendientes o de ver cómo ayudamos a todas esas cafeterías, bares y pequeños comercios que en toda España están hundidos por las decisiones unilaterales de un gobierno que no se hace responsable de nada, pero que toma las decisiones más duras para la supervivencia de la gente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Antonio, como siempre, un placer hablar contigo. Te seguimos escuchando en las televisiones. Gracias por batirte ahí en esas plazas tan difíciles y dejar el pabellón alto. Y te seguimos escuchando con Carlos Herrera. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos.